Hola, ¿qué tal? ¿Te has preguntado por qué al bañarte en agua lluvia te sientes la piel grasosa? Te explico. Sucede que cuando estamos hablando de mezclas de agua y aceites, por ejemplo, nosotros tenemos una grasa en la piel que nos mantiene aumentada la piel. Esa grasa no puede ser removida simplemente usando agua, sino que debemos utilizar un tensioactivo, o sea, que ya en este caso estaríamos hablando de jabón. Entonces, ¿qué pasa? Que el agua y el aceite no son miscibles, o sea que no se pueden mezclar, no se pueden diluir uno en el otro, y eso se debe a su composición química. Por ejemplo, estamos hablando de que la grasa o aceite es una sustancia no polar, y cuando hablamos del agua es una sustancia polar. Pero cuando nosotros utilizamos un tensioactivo, por ejemplo, que sería jabón o un detergente en polvo sintético, estaríamos formando una especie de puente, un puente entre el agua y el aceite. El aceite, que es una sustancia no polar, es afín con la parte que le llamamos cola en un tensioactivo, que es no polar. Mientras que la parte que le llamamos cabeza al tensioactivo es, en algunos casos, aniónico, pero es polar. Y esta parte es afín con el agua. Y ahí es donde formamos las llamadas micelas. Micelas son gotitas de aceite rodeadas por agua. Es como decir moléculas de aceite o de grasa rodeadas por moléculas de agua. O sea que estamos hablando, entre comillas, de una forma de disolución. Pero si usted analiza en el fondo, no es una disolución, sino es una mezcla heterogénea. Pero que a simple vista en ocasiones la podemos ver como una mezcla homogénea, pero son micelas que queda dentro de mezclas heterogéneas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando analizamos el agua lluvia puede ser acidificada y ese pH o la baja de ese pH va a depender de qué tan concentrada de qué tan concentrado esté el aire en cuestiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o hablando, por ejemplo, de óxidos de azufre u óxidos de nitrógeno. Los que hacen que el agua lluvia sea mucho más ácida son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, porque formarían ácido sulfúrico y ácido nítrico, que son mucho más fuertes que el ácido carbónico que se forma por la interacción con el dióxido de carbono. Pero ¿qué sucede? Que normalmente la lluvia tiene un pH que oscila por los 5.5. Entonces estamos diciendo que el agua lluvia normalmente es ácida. Por lo tanto, cuando usted se baña con agua lluvia y luego quiere usar un jabón, por ejemplo, que es un tensioactivo o es una sal orgánica, ese jabón o su capacidad es afectada por ese medio ácido, que lo vamos a explicar acá. Aquí tenemos la primera ecuación. Tenemos, por ejemplo, el jabón. Miren el jabón. Esta parte del jabón diríamos que es no polar y es afín con la grasa. Y esta parte que está aquí, que en este caso es aniónica, ¿verdad? Esta parte negativa o esta parte de aquí del jabón que le llamamos, podría llamarse cabeza, ¿verdad? Es afín con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este jabón interactúa con el agua y esa agua tiene un nivel de pH bajo, por ejemplo 5.5, ocurre un intercambio de iones. Este que está aquí, el sodio, que es positivo, se intercambia por el hidrógeno y ahora formaríamos entonces un ácido residual, pero que sería un ácido carboxílico. Es como decir que formaríamos el ácido carboxílico o el ácido graso que le dio lugar a la formación del jabón en el proceso de saponificación. ¿Qué pasa? Que ese ácido, como es un ácido de cadena muy larga, es insoluble en agua y vamos a ver que se forma una especie de precipitado, pero que como estamos hablando de un ácido graso que no es tan denso, vamos a ver que se va a mantener flotando en el agua. O sea, no lo vamos a ver. Pero usted lo va a sentir cuando usted se esté bañando con agua lluvia, que va a sentir
como que se siente grasoso, es porque se ha formado un ácido graso o un ácido carboxílico que por su cadena lo hace ser un ácido graso y por eso usted se siente grasoso o siente que el jabón no está haciendo su efecto. Y ahora sumémosle que el pH de la piel normalmente se mantiene por los 5.5 también. O sea que estamos agregando agua que tiene un nivel de pH bajo a una superficie que también tiene un nivel de pH normalmente bajo. Y si usamos entonces el jabón tiene todas las de perder. Pero ¿qué pasa cuando nosotros también nos bañamos en agua con dureza? O sea, que tiene sales provenientes de cationes como calcio, magnesio, hierro y otros más. Aquí tenemos el caso del mismo jabón. Aquí tenemos el jabón. Entonces, este jabón cuando entra en contacto con esos cationes, ya sea calcio, magnesio, hierro, ¿verdad? Ocurre también lo mismo que aquí arriba, un intercambio. Usted va a intercambiar ese sodio por este calcio y formaría entonces otra sal. Pero ¿qué pasa? Que esta sal es insoluble en agua y usted lo va a ver entonces como un precipitado. Esto podría ocurrir también cuando usted se baña, por ejemplo, en agua de río que tiene altas concentraciones de sales o cationes, ¿verdad? Que pueden ser de calcio, magnesio o hierro. Y usted va a sentir que cuando se baña, usted va a sentir cuando usted se baña, por ejemplo, en el río y no usa jabón, va a sentir una capa ceniza, como le decimos, ¿verdad? Usted se va a sentir cenizo, o se va a ver cenizo, y es porque se le ha depositado sales. Pero esas sales pueden interactuar con el jabón. Si usted ahora se aplica jabón y forma otro tipo de sal, insoluble también en agua, o sea que usted, como quiera, cuando llegue a su casa, tiene que aplicarse agua del grifo, o sea, bañarse de manera normal con su jabón, porque cuando usted se bañó en el río y se aplicó jabón como quiera, se depositó una sal en su piel, que lo va a hacer también sentirse cenizo. Entonces, esa sal que se ha formado ahí es un carboxilato de calcio o carboxilato de magnesio o hierro. Y eso también hace que la potencia, ¿verdad? O la efectividad del jabón baje, sea que esté con sales o sea que esté en un medio muy ácido. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos jabones que se utilizan, por ejemplo, para lavar, que tienen incorporados algunos agentes suavizantes, como por ejemplo derivados de sodio, como carbonato de sodio, fosfato de sodio. Pero ¿qué ocurre? Es que si usted agrega ahora, por ejemplo, carbonato de sodio, va a ocurrir también un intercambio iónico. Estamos hablando de una sal también. Entonces este es positivo y este es negativo. Usted intercambia, por ejemplo, cuando usted tiene presencia de carbonatos en el agua o sal dura, usted, por ejemplo, va a ver que este va a interactuar con este y formaría entonces carbonato de calcio que va a precipitar. Mientras que usted va a tener disponible el sodio para formar o seguir formando el jabón o que el jabón permanezca así en su estado natural y pueda actuar. Eso normalmente se hace en jabones que se usan, por ejemplo, para lavar. O sea que ese jabón, no importa si usted esté trabajando con un agua lluvia o esté trabajando con un agua con sales, el jabón no va a perder su composición y por lo tanto va a lavar muy bien la ropa. Que es lo mismo que ocurre con los detergentes sintéticos, esos detergentes sólidos, ¿verdad? Que son blancos, por ejemplo. Aquí tenemos uno derivado, por ejemplo, del azufre. Tenemos un alquil bencenosulfónico. Por ejemplo, si usted pone a interactuar o por qué nosotros cuando lavamos, por ejemplo, la ropa y usamos, por ejemplo, un detergente sintético, podemos lavar la ropa, no importa que sea agua lluvia o que sea agua extraída de un pozo, el detergente como quiera va a hacer su trabajo. Y eso es porque, por ejemplo, cuando ese detergente se encuentra en un agua que tiene, por ejemplo, un agua que es ácida,
o que tiene carbonatos, o que tiene iones de magnesio o hierro 3. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Usted, por ejemplo, intercambiaría este por el sodio y formaría un ácido. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de este ácido que se va a formar aquí, que sería, por ejemplo, ácido alquil, me estoy refiriendo a que esta cadena puede ser un alquil. O sea, es un alquil, pero va a ser variado, va a ser el que sea. Entonces formaría un ácido de alquilbenceno, ácido alquilbenceno sulfónico, por ejemplo, pero es soluble en agua. Lo mismo ocurre si se intercambia por calcio. Esa sal derivada de este alquilbenceno sulfónico o benceno sulfato es también soluble en agua. También si es de magnesio, si es de hierro, también es soluble en agua, y por eso usted va a notar que cuando aplique el detergente sintético no se va a formar una especie de sal, o no va a ver que se va a formar, por ejemplo, una especie de grasa. Porque, digo, se va a formar la sal, pero esta sal es soluble y no se va a ver en forma sólida como ocurre aquí cuando usamos jabón. Y esta parte lo podemos comprobar cuando podemos ver, por ejemplo, las llaves o las partes metálicas de la ducha. Cuando usted se baña, usted puede ver en la parte de donde sale el agua, usted puede ver que se crea también un depósito, igual donde tiene, por ejemplo, el manubrio donde usted abre y cierra la llave, también se va a ir depositando una sal. ¿Y qué solemos usar? Por ejemplo, usted luego usa el vinagre. ¿Por qué el vinagre? Porque el vinagre está hecho de ácido acético. Y el ácido acético o los ácidos son buenos retirando o limpiando superficies que tengan sales. Usted también va a ver que muchas personas usan bebidas carbonatadas, ¿verdad? Bebidas carbonatadas como Coca-Cola, Pepsi y demás. Pero también suelen usar ketchup también. O pueden usar limón, pero el limón es muy agresivo también porque mancha el piso, ¿verdad? Esas sustancias, como son ácidas, pueden remover esa sal que se deposita cuando usted se baña en un agua y esa agua proviene, por ejemplo, de un pozo. Entonces esa agua tiene alta dureza, por lo tanto va a ver que se deposita sales en la superficie de cosas en las que entren en contacto con el agua que se genera cuando usted se baña. Entonces, esas son cosas que nosotros sentimos a diario o vemos en el día a día y a veces no tenemos la explicación. Y aquí hay una de ellas. Luego, más adelante, vamos a estar trabajando con los jabones, por ejemplo, tipo de jabones, como jabón tópico, jabones neutro y esas cosas, para explicar por qué, por ejemplo, el jabón tópico o jabón tipo neutro no es agresivo con la grasa y demás. Esas cosas las vamos a ver en otra ocasión.